Estás escuchando A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias, donde regularmente conversamos con investigadoras e investigadores que trabajan en las más diversas áreas de la neurociencia de nuestro país. Seguinos en las redes si te gusta lo que hacemos y suscríbete en Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts para no perderte de próximos episodios. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de A Todo Neuro, el podcast de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias. Estamos hoy con Alejandro Schindler. Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nico, Cami? Muy bien, contento de estar acá. También estamos con Cami Col. Cami. Hola, ¿cómo andan todos? Muy bien, y yo soy Nico Martorell. Ale, te hago una pregunta un poco rara para empezar. Dale. ¿Pensás que algún día vamos a poder curar o revertir el envejecimiento? Uf, qué pregunta rara. Qué pregunta rara. Sí. Lo de curar, no, a ver, ¿por dónde empezamos? El envejecimiento es un proceso natural de la vida, con lo cual la palabra curar no sé si aplica porque es un proceso que ocurre. ¿Quién dijo que envejecer es malo, no? Claro, a ver, es irremediable, ¿qué te Claro. puedo decir? Creo que se puede, incluso hoy día se sabe que hay un montón de actividades y cuidados que si uno los tiene durante la vida joven y va acumulando cuidados, el envejecimiento puede ser un poco más benévolo desde el punto de vista fisiológico, mental, cognitivo, un montón de situaciones. A mí me parece que querer curar el envejecimiento es un antropocentrismo que va en contra de, te diría, de lo que la mamá natura necesita. O sea, todos nos tenemos que morir en algún momento y creo que hay, no sé, quizás suena medio tremendista, hay que aceptar eso. La vida tiene un montón de secciones. Yo te diría, yo estoy en mi sección de la mitad, si querés, un poco más. Y está bueno, qué sé yo, o sea, no hay por qué negarlo eso. Me parece que hay que ir con la naturaleza. ¿Qué es envejecer exactamente? O sea, estamos hablando de que es un proceso natural que nos pasa a todos, pero ¿qué es exactamente? ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo cuando envejecemos? Estás hablando con un biólogo que trabaja en ratones y que estudia lo que le pasa al envejecimiento en ratones. Como muchos biólogos. A ver, ¿qué pasa con el envejecimiento? Hay un montón de sistemas que empiezan a envejecer. O sea, hay envejecimiento celular, envejecimiento molecular, envejecimiento de órganos, envejecimiento del organismo. El envejecimiento genera... A ver, creo que lo que más miedo da del envejecimiento es que, desde el punto de vista de nosotros que somos neuros, aumenta las chances de empezar a desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Eso es lo más horrible, eso es lo que todos tenemos miedo, eso es lo que siempre pensamos. Me estoy olvidando las palabras, me estaré agarrando algo. Claro. A ver, yo creo que no soy un experto en envejecimiento, te puedo decir lo que veo y lo que leo en los trabajos. A ver, hay un empeoramiento general, creo que no hay muchas cosas que mejoren con el envejecimiento a nivel funcional, a nivel general. No sé si yo puedo definir qué es, no sé si estoy preparado para definir qué es, pero sí hay procesos que tienen mucho que ver con cómo... Las respuestas a veces son un poco antropocéntricas, ¿no? Cómo nos cuidamos o qué cosas hicimos durante nuestra vida. También en animales de laboratorio, qué cosas se hicieron, qué nivel de estrés se tuvo, qué tipo de alimentación se tuvo, qué nivel de ejercicio físico, qué nivel aeróbico. Todas esas cosas que a uno lo mantienen un poco en mejor estado también te hacen llegar al envejecimiento en mejor estado. Yo nunca pensé en una definición, por más que trabajo en algunas cosas de envejecimiento, nunca pensé en qué es el envejecimiento, pero sí es un declive, ¿no? O sea, uno tiene en mente siempre la idea de que, los individuos o los organismos o los animales nacen, se desarrollan, atraviesan el periodo de crecimiento, llegan a la adultez y después de la adultez empieza a venir ese plató. Claro. Y después empieza a venir un declive. El envejecimiento creo que tiene que ver con ese declive
que es el que te va acercando cada vez más a lo que uno no quiere llegar, ¿no? Que es el final. Yo lo definiría como eso, que es un declive y es por eso que que produce tanto rechazo pensar en envejecer. Claro. Pero bueno, también se acompaña de sabiduría y de otras cosas, ¿no? Que tal vez llegan, tal vez no sé, qué sé yo. Por ejemplo, yo pienso en envejecer y la imagen que te viene es, sobre todo física, ¿no? Como una persona arrugándose, deterioración de los músculos. ¿Qué es envejecer en cuanto al cerebro, no? ¿Qué es lo que vemos? Tal vez que es más lo que nos atañe acá. Mirá, creo que tiene mucho que ver con la pérdida de capacidad de aprender y de remodelar. Si vos aprendés a tocar la guitarra a los 7 años, como hice yo, 8 años, vos podés aprender un montón de cosas nuevas y tu corteza motora enseguida las incorpora y podés hacer lo que quieras, aprender idiomas y hablarlos con un acento nativo. O sea, vos no podés aprender inglés a los 40 años y sonar nativo, imposible. ¿Por qué es eso? Bueno, tiene que ver con pérdidas de la plasticidad que se van dando a lo largo de la vida. El envejecimiento tiene que ver también con un decaimiento en eso, digamos. Uno en la adultez puede tener el cerebro muy activo y podés incorporar un montón de conocimiento, aprender un montón de cosas nuevas. Eso cada vez va siendo más difícil. Creo que desde el punto de vista del cerebro, sí, el cerebro va perdiendo la capacidad de aprendizaje, de memoria, de un montón de tareas que quizás para nosotros son las más atractivas, ¿no? Porque aprender cosas nuevas, incorporar cosas y vivir experiencias nuevas es quizás lo más interesante que tiene la vida. Totalmente. Y eso se va haciendo cada vez más difícil. Es más difícil acordarte cosas, es más difícil leerte 20 papers y acordarte más o menos qué mostraba cada uno. Como todos aprendemos leyendo 20 papers. Claro, porque incluso a mí me cuesta... yo escuchaba música durante mi adolescencia y escuchabas una vez cada tema y más o menos sabías de quién era, quién lo había grabado, cómo era la letra. Ahora para aprender temas nuevos, y yo no me siento viejo, pero bueno, ya no soy adolescente, tenés mucho más ejercicio que hacer para incorporar un artista nuevo, un grupo nuevo, un tipo de música nueva. Creo que eso son cosas muy visibles, además de que... el control motor es distinto, ¿no? También tocar un instrumento, por más que ya lo hayas aprendido, si vos querés mantener lo que sabías hacer, tenés que ejercitar mucho más que antes. Y es eso, creo que es una pérdida de la plasticidad y es como un aumento de la rigidez, por más que suene como algo muy conceptual, pero parece eso. Y a nivel del cerebro y de las neuronas y de las conexiones también pasa eso. También hay una pérdida de la plasticidad. Es más difícil generar lo que se llama potenciación sináptica o depresión sináptica en cerebros de animales viejos que en cerebros de animales jóvenes. Y si bien no es que hay una demostración lineal que por eso nosotros no podemos aprender, yo creo que apostaría bastante que por eso nosotros no podemos aprender. O sea, no es que se sabe fácticamente, pero... Mirá, hay muchas correlaciones, claro. Tiene mucho sentido mucho sentido que... A ver, algo seguro pasa en el cerebro, digo, es en el cerebro el tema seguramente, porque... A ver, que es en el cerebro, seguro que es en el cerebro, creo que eso no lo discutimos acá en el ámbito de la SAN, que todo lo que sea aprendizaje y memoria está en el cerebro. Claro. Pero sí hay una visión bastante mecanicista y yo me incluyo en eso, ¿no? O sea, yo creo que cuando vos aprendés algo nuevo y lo que te acuerdes de este reportaje que están haciendo hoy, tiene que ver con que seguramente hicieron alguna conexión nueva, desarmaron alguna otra conexión, tiene que ver con sinapsis. No sé si hay otra manera de pensar en cómo guardamos información, que es en contactos que se están armando y desarmando entre neuronas, en el hipocampo, en la corteza. Cuando decís desarmar, cuando se desarman contactos, ¿se pierden cosas también? ¿O no necesariamente? O sea, claro, si te desconecto una sinapsis, ¿perdiste una memoria? ¿Es así tan lineal? No es tan lineal, no. Digamos, a ver, tampoco yo soy un experto exactamente en cómo está almacenada una memoria en el cerebro, pero hay que pensar en que los circuitos tienen miles, millones de conexiones y que las memorias tienen que ver con estados de esos circuitos. No es que esta sinapsis es la cara de mi abuela, ¿sí? Pero remodelar un circuito significa conectar algunas cosas y desconectar otras. No necesariamente desconectar va a ser perder, sino va a ser cambiar esa red. Entonces, las dos cosas están involucradas. O sea,
Las neuronas no van a incorporar sinapsis nuevas durante toda la vida porque además hay una homeostasis que las neuronas mantienen y que el número de sinapsis más o menos es estable y está de alguna forma codificado en esa homeostasis que no sabemos bien en dónde está la información que te dice, ok, vos tenés que tener 3.000 sinapsis, tenés que disparar un potencial de acción cada 15 segundos, porque hay neuronas que disparan un montón en el cerebro, hay otras que están muy silentes, y todo eso, digamos, por lo menos a nivel de hipótesis, tiene que ver con que cada tipo neuronal diferente tiene su grado de homeostasis al que tiene que llegar para lograr ese equilibrio, y las redes mantienen esa homeostasis. Entonces, cambiar sinapsis es cambiar un montón de, digamos, como una especie de efecto mariposa en un montón de redes. ¿Sí? Cambia una y cambian muchas en consecuencia. Cambian un montón de propiedades, Sí. cambia cómo dispara una neurona, cómo dispara la otra. Esos cambios de plasticidad son los que se supone que están involucrados en todo lo que hacemos, recordamos, aprendemos, y esa pérdida de plasticidad que ocurre en el envejecimiento probablemente esté muy ligada a eso. Ahora, ¿por qué las neuronas en el envejecimiento? Es más difícil modificar las conexiones, hay un montón de hipótesis, no está tan claro. No se sabe hoy, digamos, la razón última de qué es lo que le cuesta más a las neuronas para conectarse o para cambiar. Totalmente, o sea, si tiene que ver con cosas intrínsecas de la neurona que no pueden modificar, si tiene que ver con matriz extracelular, que son todas las proteínas que rodean a la sinapsis y que rodean al espacio neuronal, si tiene que ver con cambios más globales a nivel de redes que no se pueden producir por algún motivo, todo eso es objeto de estudio. Entonces, hoy en día yo te escucho hablar del cerebro como esta red de neuronas que se comunican entre sí, que se mandan mensajes, que se pueden conectar, desconectar. Vos, hablando desde este punto de vista que vos lo definiste como más mecanicista, ¿nos ves así, digamos, ves a los seres humanos como nuestra personalidad? Yo, Nico, acá sentado, soy una red de neuronas que, digamos, me defino por las conexiones que tengo en el cerebro. ¿Cómo lo podemos llevar hasta ese punto? A ver, cómo lo veo yo y cómo nos definimos son cosas distintas. Sí. O sea, yo no veo la matriz, yo no la veo. Ajá. Yo veo a Nico, veo a Cami y veo sonrisas, qué sé yo. O sea, a ver, ¿cómo se genera un pensamiento? No sabemos cómo se genera un pensamiento. Ojalá lo supiéramos. Claro. No sé hasta dónde está bueno que supiéramos. Pero sí, yo creo que somos todos muy diferentes porque cada uno tiene un cerebro diferente. Y la personalidad es el cerebro, sí, la personalidad es el cerebro. ¿Dónde más va a estar que en el cerebro? Claro, ¿no? claro. ¿En qué regiones, en qué zonas corticales o subcorticales está todo eso mapeado? Seguramente hay gente que sabe mucho más que yo de esto, entonces tengo que frenar acá porque si esto encima queda grabado para la eternidad, soy esclavo de mis palabras, pero en realidad sí, o sea, yo creo que sí somos nuestro cerebro, sí somos nuestras neuronas y nuestros núcleos y nuestras redes. Y por qué estamos definidos de una manera o de otra, o por qué hay gente que tiene un carácter más podrido que otra, o gente más optimista que otra, no tengo idea. Seguramente tiene que ver con niveles de neuromoduladores, además de con conexiones, además de con cosas mucho más globales y complejas que no entendemos. Y vos nombrabas que hay un número como limitado de sinapsis, decías, ¿no? Como que se mantiene siempre. Ahora, mi pregunta es, porque siempre estuvo como este mito de que, por ejemplo, nosotros nacemos con un número determinado de neuronas y morimos y punto final. Y justamente vos estudiás lo contrario, ¿no? Vos estudiás todo el nacimiento y la generación de nuevas neuronas en el cerebro. Sí, a ver, yo dije una cosa que es probable que una neurona mantenga un número fijo de sinapsis durante su vida, que es una cantidad, o sea que no se puede, el hecho de aprender cosas nuevas no significa que nuestras neuronas se van a llenar cada vez más de conexiones nuevas. Muchas tienen 1000, entonces va a tener 5000 o va a tener 10.000, Claro. sino que eso se va más o menos a mantener. Tampoco es que más sinapsis sea mejor necesariamente. Claro, no significa que más sea mejor, tal Claro. vez algunas tenés que desconectar también para tener un proceso de balanceo. Pero sí lo que decís de que el cerebro genera neuronas nuevas, sí es cierto, y sí es cierto que yo estudio eso, a pesar de que no hablé de eso hasta ahora. No en todos lados, sí en el hipocampo, el giro dentado del hipocampo, que es una región muy específica del cerebro que está involucrada justamente en aprendizaje y en memoria.
Y sí genera neuronas durante toda la vida, aunque al principio de la vida genera mucho más neuronas que al final. Es otra de las cosas que se ven con el envejecimiento, que disminuye la cantidad de neuronas nuevas que produce el cerebro. Es un fenómeno que a mí particularmente me resulta muy atractivo porque de alguna forma recapitula lo que pasa en el desarrollo del cerebro, pero en una región muy pequeña, como muy especial del cerebro, que está procesando un montón de información y un montón de memorias y aprendizaje. Y eso nos da también la posibilidad de espiar, o sea, espiar la plasticidad del cerebro como hasta el último, hasta el límite, ¿no? Porque, de hecho, para retomar un poco el tema del envejecimiento, nosotros usamos la neurogénesis adulta para estudiar el envejecimiento. ¿Y cómo es esto? Bueno, en el envejecimiento pasan un montón de cosas en el cerebro y disminuyen, como yo decía, el número de la cantidad de plasticidad y la capacidad de almacenar memorias. Pero una neuronita nueva que nace en un cerebro viejo está censando un montón de características que todavía no conocemos y que hace, por ejemplo, que esa neurona en el cerebro viejo se desarrolle muchísimo más lento que en un cerebro joven. O sea, Entonces, ves que esa neurona es joven porque es nueva de alguna manera. La neurona es joven, pero hay algo, o en esa neurona joven que nació en el cerebro viejo intrínsecamente, o en el ambiente donde está desarrollando, que hace que haga las cosas de una manera muy distinta a lo que las hizo una neurona en un cerebro joven. Bien. Entonces, eso es usar la neurogénesis para estudiar el envejecimiento. También en otros momentos tratamos de usar la neurogénesis para estudiar, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Y ahí nos dimos medio contra un paredón, fue mucho más difícil y fue un proyecto que, si bien pudimos aprender algunas cosas pequeñas, vimos que era como demasiado complejo para... O sea, no puedes hacer cualquier cosa con la neurogénesis, pero volviendo a la pregunta inicial, sí hay una generación de neuronas que cumple una función determinada, que hay muchos grupos entre nosotros que estamos estudiando por qué esa región del cerebro, el giro dentado del hipocampo, genera neuronas, para qué le sirven al giro dentado del hipocampo, qué le pasa a un animal en donde esas neuronas no se generan, o donde esas neuronas las silenciamos eléctricamente y tratamos de preguntarle al animal cómo te sentís ahora que no tenés esas neuronas, que se hace con experimentos de comportamiento y interrogándolo de una manera que nos pueda contestar sin tener que decir me duele el bocho, ¿no? Me duele el marote. Es raro. Tal vez, Sí, perdón, dale. alguien que... La neurona es un concepto. ¿Qué es una neurona joven? O sea, ¿cómo es el desarrollo de una neurona? ¿Qué implica el nacimiento de una neurona hasta que, no sé, mueren? Buenísimo. No mueren tanto, se integran y quedan como las neuronas que nacieron en el desarrollo. Ahora, ¿de dónde sale? En el giro dentado del hipocampo hay células madre que son parecidas a las células madre que generan todas las células de nuestro organismo, nada más que en vez de ser multipotentes y poder generar distintos tipos de células, generan solamente neuronas. Están ahí como quietitas incluso uno puede, digamos, verlas en el cerebro con diferentes técnicas, pero se ven ahí células que están quietitas como esperando a ver qué pasa. Esperando que les toque su momento. Claro, y se llaman células quiescentes. Las células quiescentes en algún momento se activan con algunas señales y cuando se activan generan otro tipo de célula que se llama progenitor neural, que es una célula que se divide muy rápido y que amplifica ese pool de células. Y ahí dicen, bueno, muchachas, ahora todas a hacer neuronas. Entonces ahí van y generan neuronas. Y una vez que se genera la neurona, ahí sí arranca un proceso de desarrollo que continúa, digamos, en un ratón durante varias semanas, un par de meses. Y las neuronas van teniendo características muy diferentes a lo largo del desarrollo. Primero, tiene que ver con que una neurona es una especie de, si querés, imagínate una pelotita de tenis llena de cables, ¿ok? Una neurona con muchos cables de entrada, que son las dendritas, y un cable de salida en general, un cable de salida que es el axón, que puede ser el que vaya a mandar la conexión, el que vaya a mandar información hacia otros circuitos. Una neurona cuando nace, imagínate que es más parecida a una pelotita de tenis sin nada, y que le van creciendo algunos cablecitos, en vez de tener... no sé, 50, va a tener 2 o 3 cortitos. Esos cables le van creciendo y entonces la neurona cuando va desarrollándose le va creciendo tanto los cables de entrada como el cable de salida, el axón. Entonces todo ese crecimiento que va haciendo que la neurona tenga más cables de entrada y que pueda empezar a recibir conexiones de muchas células, finalmente de miles,
Todo eso tarda varias semanas. La célula además tiene que mandar los cables de entrada hasta, digamos, tienen que crecer lo suficientemente largos como para contactar los cables de salida de otras neuronas, los axones, para recibir esa información. Todo ese proceso está muy regulado, tarda muchas semanas. Se puede modificar de un montón de maneras diferentes. Nosotros vimos en muchos grupos que eso se puede acelerar, se puede enlentecer. En el animal viejo es muy lento justamente eso. Hasta que llega a estar completamente, si querés, cableada con la famosa pelotita de tenis llena de miles de cables. No, miles no, decenas de cables. Y miles sí de conexiones de entrada y salida. Claro. ¿Y eso es bueno? O sea, quizás para una persona que no sabe sobre el tema, no sé si es intuitivo por qué tener más neuronas nuevas sería mejor por alguna razón o no sería mejor. Digo, ¿es positivo para el animal tener esas nuevas conexiones y esas nuevas neuronas? A ver, desde el punto de vista evolutivo, si es un proceso que quedó seleccionado, seguro, digamos, uno como biólogo, si querés, piensa que adaptativamente sirve para algo, porque si no, es un montón de energía tener esa red de células que están generando, haciendo mitosis, generando un montón de células nuevas, cableando, teniendo que crecer un montón, hacer un montón de energía. Supuestamente es positivo. La forma en que uno estudia eso es, preguntándole qué le pasa a un animal si pierde esa capacidad. Y hay un montón de estudios ya a esta altura que muestran que si uno inhibe la neurogénesis adulta de un montón de maneras diferentes, hay ciertas tareas de aprendizaje que el animal no puede resolver. Entonces, sí se entiende que esas neuronas son necesarias para algo. Hay experimentos ahora mucho más delicados, si querés. En vez de inhibirle la neurogénesis, decís, generá las neuronas, pero después yo te las silencio eléctricamente como si no las tuvieras. ¿Y qué haces ahora sin esto? Claro. Entonces, en todos esos experimentos se ve que el animal pierde la capacidad de hacer algunas cosas. Entonces significa que para algo le están sirviendo, que las necesita para resolver esas cosas. Que bueno, si vos me decís, un ratón que está en una jaula y que toma y come agua, toma agua y come su alimento todos los días, seguramente no las usa para nada. Pero un ratón que está en medio del campo y tiene que andar escapándose y buscando su alimento y acordándose de dónde había predadores, dónde estaba el alimento, probablemente las use. O sea, tareas más desafiantes requieren más neuronas jóvenes, más neuronas que pueden estar más activas, con más conexiones. Mira, lo que se estudia en el laboratorio te muestra que esas neuronas son necesarias para hacer discriminación fina de contextos. Entonces, ponele, si un ratón tiene que ir a dos lugares muy similares en un bosque y acordarse, estos dos lugares son parecidos, pero este era el que tenía lo que yo necesito, y por ahí porque hay diferencias muy sutiles en la vegetación o en lo que sea, entonces se supone que para eso sí usa la neurogénesis adulta, para esa discriminación fina. No tanto para acordarse cosas muy globales, ¿sí? Como, no sé, tenía que ir para la derecha o para la izquierda. Claro. ¿Y qué son estos métodos que vos decías que ayudan al aceleramiento? No es aceleramiento, pero esto decías que en la vejez, por ejemplo, es muy lento el desarrollo de las neuronas y vos dijiste que hay formas de acelerar estos procesos. Mira, esos son experimentos que hicimos en el laboratorio que nos sorprendieron a nosotros mucho. Y es el hecho de ver, por ejemplo, una neurona que tiene 3 semanas de edad, ¿no? Nosotros podemos marcar las neuronas y saber, cuándo es el cumpleaños de esa neurona y saber que esta neurona ahora tiene 3 semanas, 4 semanas, 2 meses. En realidad no le vas sacando fotos porque las marcás en el animal vivo y vos sabés el día que las marcaste, el día que las querés mirar, tenés que sacar el cerebro y mirarlas. Entonces ahí ya le podés sacar esa foto nada más. Pero podés agarrar muchos cerebros diferentes y sacar fotos a neuronas de 1 semana, de 2 semanas, de 3 semanas y sabés más o menos cómo es el proceso. Sabemos nosotros que a las 3 semanas una neurona en un animal joven ya le crecieron todos los cables que le tenían que crecer, pero un animal viejo es una pelotita de tenis con un palito, entonces está muy inmadura. Pero lo que nosotros vimos es que si ese animal viejo lo pones a correr en una ruedita, en vez de estar en la jaula solamente comiendo, la neurona de 3 semanas ahora se ve igual que en un animal joven, llena de cables y llena de conexiones. Mirá. Entonces, eso nos dice 2 cosas. Primero nos dice que la neurogénesis en el animal viejo se puede modificar, no es un proceso estático que depende solamente de lo que le pasa al ratón en el cerebro, sino que cuando el ratón
hace algo diferente, eso puede modificar lo que le pasa a la neurona. Y lo otro que nos dice es que la capacidad que hay para modificar lo que le pasa a esas neuronas en el animal viejo es enorme, porque el efecto que vemos de ese cambio de poner un animal simplemente a correr o a explorar un ambiente nuevo, también por explorar un ambiente nuevo, esas neuronas también se desarrollan mucho más rápido. La cantidad de cambio que vemos en esas células es muchísimo mayor que lo que se ve en un animal joven. Mira. Entonces eso nos dice, ok, no es que el cerebro viejo no tiene plasticidad, porque justamente ¿a qué llamamos plasticidad? A la capacidad, llamamos plasticidad a la capacidad de cambio que tiene un circuito o un grupo de neuronas frente a un estímulo. Ok, en un animal viejo que se supone que no tiene mucha plasticidad, lo que vemos es que cuando hace una actividad tan simple como ponerse a explorar un laberinto con algunas cosas nuevas, la neurona crece un 300% más que en un caso de un animal que no exploró. O sea, no es que no tenga plasticidad, sino que depende de si estás usando o no el cerebro para tareas novedosas o demandantes, si Sí, se expresa o no esa plasticidad. Claro, expresa esa plasticidad en esa condición. Está bien, tal vez las neuronas nuevas son lo que más plasticidad va a expresar en todo su cerebro, justamente por las características que tienen, porque a esa célula le pueden crecer 500 micrones de dendrita que todavía no le crecieron. En cambio, a una neurona común, que ya creció toda, por ahí le puedo cambiar 15 sinapsis o 20 sinapsis o 100 sinapsis. Pero esto es mucho más. Y puede ser que, no sé, lo que uno piensa en un cerebro viejo no hay tanta plasticidad. Tal vez un animal más viejo, en este caso, ya no está expuesto a tantos entornos novedosos como un joven, y por eso no sería tanto la falta de plasticidad, sino la falta de novedad. Ya se la sabe todas, digamos. Claro. Totalmente, sí. Eso es algo que discutimos hace mucho tiempo cuando veíamos el tema de, ok, la neurogénesis disminuye, pero bueno, tal vez no la necesita tanto tampoco, porque bueno, ya tiene una matriz de cosas nuevas que vio en toda su vida que la hace menos necesaria. Puede ser que sea por eso. Puede ser que, yo siempre tengo el ejemplo de, bueno, cada uno tiene su ejemplo de la primera vez que hizo algo, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que me fui en avión al exterior. Me acuerdo cada escala que hizo, cada comida que dieron en el avión, todo. Claro. La quinta vez ni te acordás. Claro. Ya no sabes ni claro. si viajaste en el asiento del medio o del de costado. Exacto. Sí. Entonces, hay un montón de cosas que te pasaron en la vida por primera vez que te dejan una memoria fuertísima, y cuando hiciste por 10ª vez, sería como una combinación lineal de matrices que tenés en tu cabeza de cosas que ya hiciste. Claro. Claro. Puede ser que sea eso, o puede ser que sí, que el envejecimiento te suena un montón de fenómenos y que ya no lo tenés y que te vendrían buenísimo tenerlo, pero ya no los tenés. Claro. O sea, pueden ser las dos cosas, ¿sí? ¿Y el ejercicio ayuda como a acelerar el proceso, o también ayuda a aumentar la neurogénesis? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Si vos mirás un animal que hace ejercicio físico, tiene mucho más neuronas nuevas que un animal que no hace. Entonces sí también contribuye a tener más neurogénesis. O sea que esto sería casi como un consejo para darle a la gente, ¿no? Si querés tener más neurogénesis, hacé ejercicio, exponete a ambientes novedosos y no sé, ¿qué más? Ya ¿Qué no hay más? excusa para decir no puedo hacer ejercicio. Claro. Bueno, yo creo que en el laboratorio cada vez corre más gente. Justamente porque Y vemos... no se están escapando del laboratorio. Claro, y vuelven. Eso está bueno, es cierto. O sea, la gente corre y vuelve. Sí, yo también. Yo creo que... A ver, yo empecé a correr porque en un momento mi cardióloga me dijo, tenés que empezar a caminar. Y yo dije, para caminar, loco, no, caminar no es para mí. O sea, yo todavía no estoy para caminar. Entonces empecé a correr. Después vi lo que hacía correr y dije, no, hay que seguir corriendo. A ver, no sabemos si en humanos el efecto es igual. Pero sí hay un montón de evidencias de que la gente que está en mejor estado físico la pasa mejor a todo nivel físico y también a nivel cognitivo, que la gente que no hace nada. Entonces, probablemente haya más neurogénesis en humanos que hacen ejercicio físico. No lo sabemos todavía, pero creo que está bueno ese ejercicio físico. Sí. Me imagino Por más que... que No es acá y difícil, no por es más- difícil dar ese consejo, ¿no? Claro, Sí, o sea, está creo que bueno. es un consejo que lo podemos dar, seguramente no medimos ninguna pata con eso. Y el ejercicio físico, me imagino que es algo fácil de medir en ratones, pero así como el ejercicio mental, imposible de verlo en ratones, ¿no? Como para Mirá, ver si eso también está contribuyendo. No, bueno, en los ratones, explorar un ambiente novedoso es un ejercicio cognitivo, porque no es que
que hace mucho ejercicio físico, si vos agarrás a un animal y lo pones con un laberinto o con cosas juguetes de plástico para explorar. Y con eso ya el animal tiene más neurogénesis y en realidad tiene mayor sobrevida de las neuronas que nacieron. Eso está descrito ya hace como más de 20 años. Así que sí, la activación cognitiva, o sea, nosotros hemos visto también en experimentos muy simples que vos pones a un animal en un ambiente enriquecido y se le prenden un montón de neuronas. ¿Qué es enriquecido? ¿Qué es enriquecido? Normalmente los animales de laboratorio están en una jaulita que tiene acceso a alimento, a comida y bebida y ya. Un ambiente enriquecido es una jaula mucho más grande con un montón de juguetes que pueden ser cotillones, casitas de plástico, autitos, túneles, que son pedazos de caño de plástico que compras en la ferretería, y con eso los bichos exploran y qué sé yo. Es el parque de diversiones de los ratones. En ese parque de diversiones, vos pones a un animal, a un ratón, media hora en un parque de diversiones así, y le miras cuántas células se le activaron haciendo inmunotinción para células activas, y le aumenta la actividad un 400%. O sea que eso le activa. Y nosotros hemos visto que el activar neuronas del hipocampo hace que las neuronas nuevas que nacen también se integren más rápido al circuito. Entonces, eso te dice que sí, que la actividad cognitiva en realidad se traduce a una cosa local que tiene el giro dentado del hipocampo que hace que las neuronas se enganchen ahora en el circuito y se conecten más y pasen a cumplir una función que antes no cumplían. Entonces, sí, el ejercicio cognitivo es importante. Y digamos, hoy día hay un montón de estudios en humanos en donde a la gente le hacen resolver sudoku, le hacen hacer un montón de cosas. Y siempre me preguntan a mí qué opinas de eso. Yo creo que tener el cerebro activo es súper bueno. Claro. No puede restar. No, seguro. Totalmente. Seguro. Sí. Me surge la pregunta con esto que decías. Claro, lo pones al ratón en su jaula normal y ese es el ambiente no enriquecido de alguna manera. Pero yo me pregunto, claro, en el ambiente natural de estos ratones no van a estar encerrados en una jaula sin nada para hacer. Entonces, ¿hasta qué punto el otro es el ambiente enriquecido? Como ¿qué es lo normal en el envejecimiento del ratón o del individuo biológico? No, totalmente. ¿No? O sea, para un ratón te diría que nosotros estudiamos un ambiente empobrecido. Claro. Vemos la neurogénesis en un ambiente empobrecido y cuando le ponemos un ambiente más parecido al natural, claro, entonces hay un montón de procesos que antes no veíamos. Entonces sí, lo estamos estudiando para el otro lado, pero claro, lo podrías ver al revés. Ok, entonces si vos agarrás a un animal y lo ponés todo el día sentado frente a un televisor y a comer siempre lo mismo, un humano, seguramente lo estás poniendo en condiciones de ambiente empobrecido. Claro. Entonces, nada, mejor que también el humano salga a enriquecerse un poco a la calle, a pasear, a hacer cosas y a aprender cosas nuevas. Yo creo que uno puede extrapolar un poquito, quizás no tanto, pero un poquito, los mecanismos fundamentales de plasticidad que tiene el cerebro probablemente estén conservados. Y eso que decís justo de poner a una persona a comer siempre lo mismo también, y con hoy en día que las dietas están floreciendo otra vez, y que se dice mucho que hay dietas particulares que ayudan a la memoria. ¿Vos leíste o han hecho algo de neurogénesis o...? A ver, hay un montón a ver, sí, hay cosas que son concretas. Hay muchos trabajos de lo que se llama restricción de la dieta, pero no restricción del tipo de comida, sino... tiempo, ¿no? No, de la cantidad de comida, digamos. Si uno se mantiene, está hecho en humanos, está hecho también mucho en ratones, que comer menos de lo que uno demanda, o sea, tener una restricción dietaria, no me acuerdo cuál era el número exacto, pero de un poco más de un 30%, o sea, comer bastante. Un 60% de lo que estarías demandando, te prolonga la vida incluso, o sea, los animales sobreviven más tiempo, claro, los humanos también supuestamente sobreviven más tiempo. Los experimentos iniciales de eso fueron hechos con C. elegans. Mira. Y también hay mutantes que sobreviven más tiempo, donde la restricción dietaria prolonga la vida. Que algo que sea algo tan conservado, digo, de C. elegans, que es un gusano, hasta humanos. Y hay gente que hace eso, que se compró ese modelo y tiene una restricción dietaria y lo ves que son súper flaquitos y hacen mucho ejercicio y probablemente eso les haga bien. No sé si es solamente bien eso, porque en algún momento además te empezás seguramente a comer tu propia proteína. Pero, a ver, hay un montón de trabajos de neurogénesis con distintos tipos de dieta y que hay dietas que aumentan más la neurogénesis que otras.
Yo no sé tanto de ese tema, pero tiene que ver en general con el estado metabólico. Muchas cosas tienen que ver con el estado metabólico. Si vos tenés una dieta demasiado rica en grasas, que es el mismo tipo de dieta que va a atentar contra tu sistema circulatorio, seguramente también va a atentar contra tu cerebro. Claro. Otro consejo fácil de dar, coman bien. No, a ver, yo no me animo a dar consejos sobre ningún tipo de dieta en particular. Claro. Creo que hoy día, aparte, hay un montón hay casi una revolución con respecto a qué comer y qué no comer, e incluso en qué momentos del día comer y en qué momentos del día no comer. ¿De qué manera eso influye en tu cerebro? Yo te diría que no soy una autoridad para decirlo, pero creo que tiene más que ver con tu metabolismo general. Si vos estás haciendo una dieta en donde tu metabolismo está bien, en general tu cerebro va a estar en buenas condiciones. Si tu metabolismo tenés el colesterol por la nube, los triglicéridos por la nube, seguramente vas a tener algún problemita también. Claro. Todo esto como que nos lleva a pensar al cerebro no como una parte aislada del resto del organismo, sino como parte misma del cuerpo, que uno a veces piensa, bueno, una cosa es el cerebro, lo psíquico, lo psicológico, lo mental, otra cosa distinta es el cuerpo y lo físico, y de repente no es así, ¿no? Como que es una cosa que está súper integrada y que lo que haga físicamente va a tener sus consecuencias. Sí, yo creo que en general, a ver, yo creo eso de mente sana en cuerpo sano. No creo que solamente logres una mente sana solamente con un cuerpo sano. Claro. Creo que una mente sana necesita más cosas. Pero creo que mantener un organismo en buen estado ayuda a que el cerebro también esté en buen estado. Seguramente hay también situaciones en las que no pasa eso. O sea, que puedes tener un cuerpo en muy buen estado y un cerebro en muy mal estado, o al revés también. De hecho, con las enfermedades neurodegenerativas hay un montón de ejemplos de enfermedades neurodegenerativas que no tienen ningún tipo de relación con el estado metabólico, fisiológico de la persona. Simplemente ocurren y tienen probablemente que ver más con la genética, con las experiencias, con el estrés o con vaya a saber qué. De hecho, todavía es una pregunta enorme, ¿no? De por qué ciertos individuos desarrollan enfermedades neurodegenerativas y otros no. Claro. Eso no tiene una respuesta hoy, digamos. A ver, en algunos casos sí, hay alelos que están, digamos, que te aumentan mucho las chances de desarrollar Alzheimer o Parkinson, pero en general las enfermedades neurodegenerativas hereditarias son un porcentaje muy bajo de lo que uno ve en la población general. Entonces, es mucho más complejo, la causa es mucho más compleja. Trajiste ya un par de veces este tema de la diferencia entre, bueno, estudiamos algo en un modelo animal y lo encontramos en el modelo animal, bueno, ahora cómo extrapolamos eso a el humano, si es que se puede. Y te quería preguntar un poco sobre eso, sobre cuáles son para vos esos límites, si es que vos encontrás algo en ratones y entonces decís, bueno, esto también entonces lo puedo decir de humanos, o si esperás a que se haga el estudio en humanos, y si ese estudio no se puede hacer en humanos porque por la complejidad o por lo invasivo que es o lo que sea. Entonces, ¿cómo hacemos para hablar sobre ciertos temas que son importantes para la especie humana si hay experimentos que no se pueden hacer si no son en modelos animales? Mira, cada vez se hacen más cosas en humanos y cada vez que se contestan más preguntas. Por ejemplo, perdón, la neurogénesis adulta no se puede estudiar de la misma manera que en animales de laboratorio, pero hay un montón de evidencia de que hay neuronas inmaduras en el giro dentado de hipocampos humanos que sugieren que sí habría neurogénesis adulta en el hipocampo adulto humano. Hay todavía mucha discusión sobre qué cantidad habría y si el nivel sería fisiológicamente relevante o no, pero creo que uno podría decir seguramente hay neurogénesis, y si hablamos de neurogénesis podemos incluir también a los humanos, y si hablamos de ese nivel de plasticidad también podemos incluir a los humanos. Lo que no se puede es decir, ok, porque sepamos que los ratones en ambiente enriquecido tienen, por ejemplo, incluso mejoras en aprendizaje, mejoras en memoria, lo podemos seguramente decir de humanos, pero ya hay un montón de estudios clínicos en donde también ponen a humanos en ambientes enriquecidos y los llevan a pasear por diferentes lugares
y les hacen estudios a nivel cognitivo y mejoran. Entonces sí hay cosas que se pueden hacer y de hecho se aprenden y se extrapolan un montón de los modelos animales. Y de hecho es casi horripilante lo parecido que somos a los ratones. No solo los ratones, pienso yo, ¿no? A los Claro. gusanos. Claro, a las moscas. Cada día aprendemos sí. más. Sí, somos, o sea, hay cosas biológicas muy, muy primitivas, también a los cangrejos, le hicieron el reportaje la vez pasada a Daniel Tomsic. Hay cosas muy primitivas que evolutivamente están conservadas. Qué loco eso, ¿no? Como Sí. que se pueda estudiar algo tan complejo como es el cerebro, el pensamiento y la memoria, y que se pueda estudiar para una persona que está fuera en biología sería muy antiintuitivo pensar que querés estudiar la cognición y vas a buscar cangrejos a San Clemente, ¿me entendés? Como es muy loco pensar en eso, pero Sí, claro. totalmente. Nosotros estudiamos un cerebro de un ratón que es miles de veces más chico que el de humano y hay un montón de fenómenos que son iguales en el cerebro del ratón. Ya la idea de estudiar enfermedades humanas, como decía recién, intentaron estudiar el Alzheimer, decís. Hay modelos de Alzheimer en ratón, hay modelos de un montón de enfermedades neurodegenerativas, de Parkinson también en ratón, que tienen ciertas limitaciones obviamente y que hay un montón de cosas que no podés ver y hay cosas que van a ser, hay cosas que también se estudian en primates con mucho más limitación porque obviamente estudiar fenómenos en monos es mucho más complicado en un montón de aspectos, pero bueno, va a haber cosas que son casi exclusivas del cerebro humano y las vamos a poder aprender a medida que se vayan desarrollando herramientas que nos permitan hacer estudios no invasivos y ir como afinando la puntería. O sea, hoy día uno puede en un animal de laboratorio hacer hasta microscopía electrónica y mirar un nivel de detalle muy pequeño, ¿no? Y todo lo funcional que se puede ver. En humanos hay técnicas de imágenes que cada vez van haciendo la resolución más alta y permiten ver fenómenos cada vez más finos. Bueno, en algún momento llegaremos a ver cosas que hoy vemos en ratones y no vemos en humanos, seguramente. Qué loco. Vos, digamos, como casi todas las personas que hacen ciencia, estudiás tu tema particular, especializado en un área en particular, en este caso neurogénesis adulta. Y bueno, cada una de las otras personas que hacen neurociencia están también en su tema, y así un poco va funcionando la ciencia. Me pregunto, quizás desde tu lugar, ¿cuál es el impacto, si es que lo tiene, que pensás que la neurociencia como campo globalmente tiene hoy en la sociedad o puede tenerlo en un futuro próximo? Es decir, ¿qué es lo que como campo estamos generando más globalmente? Buena pregunta. A ver, hablamos de la neurociencia en el mundo en general, no solamente lo local, sino si querés podemos como disciplina dividir en dos partes la pregunta. Si querés podemos hablarlo globalmente y después en particular nos concentramos en lo que es Argentina. Dale. Mirá, a ver, globalmente creo que entender con mayor y mayor detalle cómo funciona el cerebro. A ver, vamos si querés desde, entre comillas, lo menos importante a lo más importante desde lo que es la productividad para la sociedad. Primero responde a la pregunta primitiva de la curiosidad humana, que queremos entendernos y queremos saber qué somos. Y desde lo mecanístico que entendemos en la neurociencia, que nosotros somos el cerebro, queremos saber cómo cuerno funciona. ¿Qué somos? ¿Y qué somos? Me parece que es inescapable que hoy día sabemos mucho más que hace 20 años y que hace 100 años. No sé cuánto nos acerca eso a saber qué somos. Yo creo que nos acerca un montón, o sea, nos acerca un montón a... Porque hoy es fácil entender por qué una persona con Alzheimer tiene problemas de memoria. Si yo te digo, una de las primeras cosas que pasa en el Alzheimer es que va perdiendo conexiones sinápticas. ¿Y dónde almacena las cosas que almacena? Y hoy aprendimos que la sinapsis. en la sinapsis y en las redes neuronales. Entonces, yo creo que aprender todas las cosas que se hacen en los diferentes modelos, organismos modelos, desde el más chiquitito, y no quiero decir ningún nombre para que no se me escape ninguno, pero desde, si querés, desde un gusano hasta los humanos,
todo contribuye a entender mecanismos que tienen que ver con cómo funcionan las redes neuronales y también te ayudan a entender cómo disfuncionan, o sea, qué pasa cuando no funciona bien, qué pasa a un paciente con una enfermedad neurodegenerativa. Hoy entendemos perfectamente qué le pasa a un paciente de Parkinson, por qué un paciente de Parkinson que pierde las neuronas dopaminérgicas tiene las características de disquinesias y problemas incluso cognitivos que tiene, porque sabemos un montón sobre esos circuitos y un montón sabemos de los estudios en ratones. Totalmente. Y en ratas. Y los primeros estudios en ratas fueron, digamos, los más, si querés, los más potentes en ese sentido. Entonces, yo creo que la neurociencia en general permite entender un montón de cosas que pasan en todos los niveles de la biología, de la evolución y de la humanidad. Y además de que las enfermedades neurodegenerativas, dado que nosotros vivimos ahora 80, 90 años, y a partir de si querés, los 70, 80, digamos, es altísima la incidencia de enfermedades neurodegenerativas, hasta te diría que es necesario entender cómo hacer para lidiar o incluso cómo hacer para frenarla, eventualmente cómo hacer para evitarla o mejor aún para curarla, cosa de la que estamos muy lejos. Entonces me parece que sí, que las preguntas, todas las preguntas que apunten a entender mejor cómo funciona el cerebro, las necesitamos. Después uno podrá pensar qué preguntas son más relevantes, menos relevantes o ese tipo de cosas, pero creo que sí es necesario y además creo que alimenta también a la clínica para saber cómo preguntarse, cómo mirar una enfermedad y cómo mirar a un paciente, o incluso hasta la psicología, te diría, ¿no? O sea, a veces hablas con un psicólogo y le contás tu idea muy mecanística del cerebro y sí, o sea, todo lo que le pase a un paciente que está haciendo psicoterapia le pasa en sus conexiones, ¿y dónde más le va a pasar? ¿Vos pensás entonces que la psicología puede aprender de la neurociencia y viceversa, quizás? Sí, a ver, de vuelta, no soy un experto en ese tema, pero sí creo que creo en que todo tiene una base mecanística y que a ver, ¿por qué una persona una persona muy deprimida se siente mejor tomando un antidepresivo que actúa a nivel de los receptores de serotonina? Tiene un mecanismo, ¿sí? O sea, si bien no entendemos exactamente en qué receptores, en qué zonas del cerebro y por qué a una persona le anda fantástico una droga y no otra, sí sabemos que cambios en los niveles de serotonina te modifican tu estado anímico. Entonces, sí creo que todo eso sirve para eso. Entonces, o sea, todo eso sirve para eso, no dice mucho, pero sí el estudio de la neurociencia tiene un montón de consecuencias, incluso un montón de consecuencias hasta preguntarte, y entonces, ¿qué somos? Y incluso uno piensa, bueno, claro, en la muerte el cerebro se apaga y que deja de existir todo eso. Y la respuesta mecanística para mí es, y sí, o sea, se te apagan las neuronas, se te apagan los potenciales de acción, te apagaste, hermano, o sea. Claro. Hoy estoy un poco tremendista con eso, pero bueno, es lo mecanístico, porque hablamos de la vejez al principio. Pero bueno, no, y durante la vida lo contrario, o sea, durante la vida está todo prendido y lo que tenés es actividad, y cuando dormís tenés más actividad que cuando no dormís, claro. Y todo eso es información, y todo eso son cosas que queremos aprender. ¿Por qué cuando dormís te levantás descansado y si te tirás a descansar sin estar dormido al día siguiente no podés mover un músculo? ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Pero pasa, ¿no? Entonces hay un montón de preguntas también antropocentristas, de tratar de entendernos cómo funcionamos nosotros mejor. Pero creo que también, digamos, pasando por este punto, creo que entender mejor al cerebro te ayuda a mejorar el nivel de vida en general de la gente, porque puedes entender un montón de situaciones y las consecuencias que tienen y ver cómo se pueden evitar. Eso está pasando, ¿no? O sea, eso vos pensás sí, que hasta se cuestiona hoy día cómo enseñarle mejor a los chicos, como ustedes le hicieron el reportaje la vez pasada a Ceci Calero, ¿no? De que cuál es la mejor manera de transmitir un conocimiento. Y, digamos, para mí, si podemos enseñar mejor, los pibes que crezcan mejor educados van a tener un mejor nivel de vida seguro. Totalmente. Entonces, todo eso es un loop que se realimenta. Y sí, tenemos que saber cómo funciona el cerebro, no nos podemos escapar. Ahora, en Argentina, creo que Argentina tiene una comunidad neurocientífica fuertísima. O sea, yo creo, está bien, si querés, tengo una opinión un poco sesgada porque estoy en la comunidad neurocientífica, pero creo que las neurociencias en Argentina son muy fuertes
y son una de las ramas destacadas de la ciencia argentina. Son respetadas a nivel global, digamos. Sí, son conocidas y respetadas a nivel internacional porque hemos tenido escuela. Yo creo que tiene que ver con haber tenido escuela. A mí me parece que las disciplinas se desarrollan cuando hay escuela. Y en Argentina hubo escuelas muy fuertes de neurociencia, ¿no? O sea, empezando, si querés, por de Robertis y la microscopía electrónica y el descubrimiento de la sinapsis. Y toda la escuela que vino por debajo de Robertis. Podés pensar en un montón de personalidades que desarrollaron acá en Argentina la fisiología, la electrofisiología, no sé, Enrico Stefani y todos los fisiólogos que había en la década de los 70 y 80. Bueno, en los 70 después se fueron con la dictadura. Y hubo escuelas muy fuertes, bueno, la escuela de Héctor Maldonado y todo el estudio de comportamiento en cangrejos, que también es una escuela muy fuerte. Y yo creo que hubo muchas escuelas en Argentina en neurociencia, y esas escuelas son las que hicieron que crezca mucho la neurociencia. Y me parece que eso es un buen aprendizaje, ¿no? O sea, en general, cuando ves una comunidad, en muchos lugares, incluso lo ves si querés, pensás en laboratorios aislados en el mundo, ¿por qué un tema se desarrolla tanto? Y este laboratorio hizo escuela. Y hay muchos laboratorios que en diferentes temáticas en el mundo hacen escuela de, qué sé yo, te diría que Fred Gage, que fue el tipo con el que yo hice el postdoc en neurogénesis adulta, es un tipo que hizo una escuela fortísima en neurogénesis y que tiene una cantidad de discípulos que la vez pasada nos juntamos en un simposio que hizo él y éramos 120, solamente una fracción de la gente que fuimos sus discípulos y nuestros discípulos, y es como 3 generaciones, y solamente una fracción chiquitita. Y es un laboratorio que hizo escuela, y hay muchos laboratorios, hay muchas comunidades grandes que hacen escuela, ¿no? En Argentina por ahí son más chiquititas porque, bueno, somos una comunidad científica mucho más chica, y además porque hacer escuela es remarla mucho más fuerte, ¿no? Porque es más difícil todo acá, absolutamente todo. Pero creo que la neurociencia es fuerte y me parece que es tan importante la neurociencia en Argentina como en el resto del mundo, que entendamos acá cómo funciona nuestro cerebro, que entendamos, que tengamos científicos capaces de resolver y pensar problemas locales, porque somos los que podemos interactuar con los neurólogos locales, con cosa que todavía está muy poco desarrollada, ¿no? La interacción entre lo que es la ciencia básica y la clínica en Argentina, claro. Creo que falta porque nos falta también esa escuela. En otros lugares del mundo eso pasa haciendo investigación en los hospitales, y entonces vos tenés a los neurólogos y a los biólogos en el mismo lugar o en el edificio al lado y tenés mucho intercambio. Acá eso prácticamente no existe, muy separado, está muy separado. Pero necesitas, en general, yo creo que necesitas una comunidad científica fuerte para ser un país pensante, punto, para resolver problemas. Creo en particular que la neurociencia acá es, ya lo dije, muy buena. Está perfecto. ¿Qué sentís que te motiva a vos, Ale, para hacer ciencia? ¿Es esta, digamos, quizás la conexión con la clínica en lo que es, bueno, la neurogénesis y cómo puede afectar a la salud o al rendimiento cognitivo? ¿O es una cosa más básica de la curiosidad? ¿Qué es lo que te motiva a vos para hacer lo que haces? Linda pregunta. No, yo vengo desde la curiosidad. A ver, y yo creo que ahora, después de mucho tiempo de terapia, sé por qué tengo esa curiosidad. O sea, yo crecí con una madre con síndrome de Tourette, que nunca supe que tuvo síndrome de Tourette hasta que leí a Oliver Sacks y vi en un personaje de Oliver Sacks a mi vieja y dije, esto es mi vieja. Increíble. Y al verla crecer, o sea, yo creciendo con ella con síndrome de Tourette, yo ya tenía algo con el tema nervioso. O sea, mi vieja era una mujer nerviosa. Digamos. Claro. Entonces, para mí los nervios ya tenían algo. Y cuando llegué a biología, digamos que fue un camino sinuoso. Yo empecé primero ingeniería, después computación, después biología. O sea, que no tenía tan claro lo que quería hacer. Llegaste finalmente. Llegué y me di cuenta que yo quería neuronas, que para mí eran neuronas el tema. Y entonces en la carrera después tuve una materia que fue una biofísica, que era mucho de electrofisiología,
Y yo era técnico electrónico, tenía como varias componentes que dije, mira, esto es como se te prenden algunas lamparitas, que deben algún circuito que tenía silencioso y latente. Entonces me enganché por ese lado. Vi un tema que dije, no, esto tiene que ser. Y entonces medio que me casé con la electrofisiología, que era la manera de ver funcionar a las neuronas. Entonces hice... Y bueno, empecé estudiando canales iónicos en el laboratorio de Uchitel con otro tipo que era también un físico, que es un físico muy capo, Leonardo Nicola Siri, que nos enseñó a nivel biofísico mucho los laburos de Hodgkin y Huxley, que eran como los que descubrieron cómo funciona el potencial de acción y todo eso a mí me resultó súper atractivo. Y una vez que empecé a hacer neuro me di cuenta que no me quería ir de eso. Y caí en la neurogénesis, caí medio por accidente, porque yo estaba estudiando plasticidad sináptica o plasticidad en desarrollo de sinapsis en un laboratorio cuando había terminado mi doctorado, ya haciendo un postdoc en San Diego. Y mi jefe se iba de San Diego por cuestiones personales y yo por cuestiones personales me quería quedar en San Diego. Y entonces me recomendaron, mirá, habla con tal tipo que está haciendo cosas así. Empecé a leer un poco de lo que hacía, me pareció interesante y me metí así medio por accidente en neurogénesis. Entonces hay muchas cosas que me pasaron medio por accidente. Me fui cruzando con cosas. Eso acá lo escuchamos un montón en el podcast. Siempre, a casi todo el mundo es como que cae en el tema que cayó medio... Está bien, le gustaba neuro, qué sé yo, pero el tema específico nunca quizás es una decisión tan consciente. A mí me parece que uno no... A ver, para tener muy claro qué querés hacer, tenés que saber un montón. Porque no es que no sabemos nada. O sea, del cerebro se sabe una bocha de cosas. Entonces, ¿cómo sabes qué querés estudiar? Tenés que saber qué se sabe para saber qué querés estudiar. Claro. Entonces, para mí un poco el secreto, que también no es un secreto, ¿no? Porque lo estamos transmitiendo acá en el podcast, ese secreto, es decirle a la gente o a los pibes que están como empezando la carrera y viendo qué hacer, y hay que tener los ojos muy abiertos y ver con qué te conectás. O sea, a mí me pasó para mi primer postdoc que yo no, o sea, terminás el doctorado, yo estaba en Estados Unidos, podía hacer miles de cosas diferentes. Entonces te encontrás con un universo que es casi que te da un ataque de pánico, ¿no? Porque es como que esto es demasiado, ¿con qué me voy a quedar? Claro. Nada, fui un día a escuchar una charla de este tipo, Mumin Pu, que después fue mi jefe, vi lo que estaba haciendo de plasticidad y de actividad, qué sé yo, y dije, eso. Como cuando vas al supermercado y no es que tenés la lista antes, decís, mira, me gusta eso. Te dejás llevar. Lo que claro, tenés que ver qué te despierta la curiosidad y aparte... A mí me parece que te tiene que despertar la curiosidad a un punto en que no te la aguantes. O sea, no, yo quiero saber esto y además quiero ser yo el que lo descubra. Claro. Qué linda esa sensación. Claro, pero el tema es que no siempre te pasa, para lo cual uno se tiene que exponer a un montón de cosas diferentes para ver con cuál te cruzás. Totalmente. Y me parece que ese justamente es el secreto, es que hay que exponerse a muchas cosas muy diferentes, a escuchar charlas diferentes, a leer cosas diferentes, y hoy que hay aparte conferencias, videoconferencias por todas partes, uno puede curiosear por todos lados. Sí. O podcast de neurociencia. Si te gusta la neurogénesis adulta, claro, comunicate a... y me parece que a ver, sí, yo te diría que en general las cosas ocurrieron medio accidentalmente. O sea, yo empecé a estudiar neurogénesis y no es que sabía, ok, mi laboratorio va a ir para descubrir para allá. No, o sea, vos podés pensar, ok, ¿qué preguntas quiero contestar ahora? Y además, ¿qué preguntas? Y aparte a veces te pasa, ¿no? O sea, te pones a hacer experimentos, o gente de tu laboratorio te pone a hacer experimentos, pues yo ya no hago experimentos hace como 20 años. Y hay cosas que decís, esto está buenísimo, empecemos a escarbar más. Y hay cosas que decís, sí, ok, acá hay algo, pero no sé si va a ser tan interesante. Y cuando hay no sé si va a ser interesante, mejor correr al costado y agarrar otra cosa, porque hay tantas cosas interesantes para hacer que creo que hay que buscar. Yo creo que hay que buscar y tener los ojos abiertos. Y ahí te cruzás con algo. Difícilmente se te ocurra algo de eureka de la nada y digas esto debe ir por acá. En general son cosas que se va construyendo un poquito. Creo que sí. Buenísimo. Dale, y para terminar y relacionado con lo que veníamos hablando, ¿un deporte que te guste practicar? Mirá,
En este momento yo corro. Correr. Como te dijo tu médico. Hay que correr. No, a ver, sí. A ver, sí, porque me gustaría retomar cosas que antes hacía, tenis antes hacía y creo que podría haber seguido. Lo que pasa es que tuve una luxación de hombro y tuve un pequeño accidente en mi hombro después jugando al tenis también. No, yo corro y si bien no es como deporte, no es el deporte más divertido. O sea, yo en general corro con un amigo y nos divertimos un montón porque además hablamos mientras corremos. Uno no se da cuenta de lo que está haciendo. Claro. Me siento bien corriendo. Pero no es el deporte más divertido. Creo que es más divertido hacer algún deporte grupal y qué sé yo. Pero Claro. tal vez retome tenis, no sé. Pero no lo pensé todavía. Por el momento correr será. Por el momento corro, Por el y momento. sé que no es bueno dejar de correr. Así que hay que correr. Hay que correr. Cerramos entonces con hay que correr. Hay que correr. Y me voy Gente, corriendo de acá. Vaya corriendo. Pero volvé. Sí, pero siempre vuelvan. Cuando quieran. Muchas gracias, Ale, por acompañarnos. Estuvo súper buena la charla. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Fue muy Ale. divertido. Muy divertido, muy interesante. Esperamos que hayan aprendido ustedes también. Y nos escuchamos en el próximo episodio de A Todo Neuro.